Cuando estuve trabajando en una compañía industrial, la primera vez que trabajé en una compañía industrial allá por el año 1999, para que vean lo viejo que estoy, el tema de la comunicación organizacional o comunicación corporativa era novísimo, nuevo. De hecho, nadie la conocía, nadie sabía de qué se trataba, nadie sabía para qué servía, nadie sabía cómo se comía y tal. Lo único que se conocía era la gestión de recursos humanos en aquella época y, obviamente, todo aquello derivado de la especialidad de capacitación y el desarrollo de habilidades para los trabajadores, los colaboradores de aquella época. Entonces, todo lo que tenía que ver con estas tendencias de desarrollar espacios de retroalimentación entre los trabajadores era nuevo, no era conocido, no era nada conocido, de hecho. En ese sentido, poco a poco se fue trabajando en aquello, era una empresa textil, y se empezaron a desarrollar algunas cosas interesantes, ¿no? Modestamente hablando, con mi participación, ¿no? Porque yo ponía un poco esa cuota que era muy nueva y que en mi universidad también recién la estaban desarrollando como una especialidad. Dicho esto, hoy las cosas han cambiado, mucho más todavía, porque con la irrupción de los medios digitales, con la transformación digital, las posibilidades de comunicación se han ampliado dentro de las organizaciones, dentro de las empresas. Vamos a hablar de eso. Específicamente vamos a hablar del tema de los podcasts. ¿Por qué son importantes los podcasts como una herramienta de comunicación dentro de las empresas? Vamos primero al intro. Bien, estamos en el tema que tiene que ver con podcasts y me encontré con un artículo publicado originalmente ¿en dónde? En Entrepreneur, en la revista Entrepreneur, en el portal Entrepreneur. Y este articulista, Lewis Schenk, escribe una nota llamada 6 razones por las que usted y su empresa necesitan aprovechar los podcasts. Lo que vamos a hacer es un poco chequear este artículo, ver qué podemos tomar de acá y que nos puede resultar de beneficioso para poder utilizarlo, ¿no? Hay muchas compañías, por ejemplo, que tienen mucha gente dentro del negocio y que tienen muchas operaciones distintas, desperdigadas, para las que podría ser interesante tener un podcast con contenido que sea interesante, rico, para las diferentes áreas de la empresa. Ese es un poco, yo creo, sería un poco el valor agregado que puede ofrecer. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Lewis en este sentido. La voz humana es nuestra herramienta más poderosa y emotiva. Incluso antes de la palabra escrita, la narración desarrolló lazos dentro de las comunidades y mantuvo un rastro de audio de nuestra historia cultural. Cuando éramos niños nos contaban historias, algo que incluso ahora como adultos nos encontramos haciendo con nuestra familia, amigos y colegas. La radio y la televisión evolucionaron, o mejor dicho, revolucionaron la comunicación de masas. Sin embargo, gracias a las redes sociales, ahora vivimos en un estado de sobrecarga sensorial, donde cada persona y marca intenta contar su historia. Una vez más, el audio se ha convertido en un medio más atractivo y sencillo para eliminar el ruido y particularmente en forma de podcast. A ver, Insider Intelligence. Según Insider Intelligence, se puede esperar una proyección de 424,2 millones de oyentes de podcast en todo el mundo, lo que representa el 20,3% de los usuarios de Internet en el 2022, y los podcasts se convertirán en una industria de 94.880.000, o mejor dicho,
94.880 millones para el 2028. Si usted y su empresa aún no utilizan esta poderosa herramienta, acá hay 6 razones por las que su empresa necesita aprovechar los podcasts en el 2022. Bien, sí es cierto lo que dice la introducción a esta nota. La televisión, para todas aquellas personas amantes de la historia y la teoría de la comunicación, ya Marshall McLuhan nos habla de aquella época en donde los seres humanos desarrollaban la comunicación e iban generando narrativa desde el simple momento donde se reunían en torno a una fogata para contarse cómo fue, por ejemplo, la jornada de cacería o cómo fue de repente en el hogar, e inscribían esas narraciones en las piedras en forma de pinturas rupestres como ahora las conocemos. Esto es lo que McLuhan denominaba los medios calientes. Los medios fríos fueron todo aquello que vino de la comunicación impresa, menos sensoriales tal vez. Pero nuevamente cuando viene o aparece la televisión, cuando aparece la radio, y ahora más todavía cuando somos testigos de la irrupción básicamente de los medios sociales, pues yo creo que estos medios calientes se intensifican incluso mucho más. Para este artículo, una principal ventaja del tema de los podcasts son que los clientes ideales escuchan podcasts. Los podcasts son una excelente manera de brindarle tiempo individual con tus oyentes. Es su oportunidad de contar su historia, tu historia, a un público cautivo, brindándole no solo la oportunidad de crear conciencia de marca, sino también de crear una conexión más profunda con el público. La mayoría de los medios de marketing, como las redes sociales, los correos electrónicos, los artículos y los anuncios, se basan en textos o imágenes breves que llaman la atención. Sin embargo, los podcasts, su audiencia está preparada para brindarle más de 10 segundos de su tiempo. De hecho, muchos oyentes dedicarán 1 hora o más de su atención total a escuchar podcasts. Aproveche esto usando el tiempo para ampliar y profundizar su historia. El podcasting no es solo un sistema único de entrega de persona a persona, sino que también captura la narración en su forma más poderosa, dice la nota. Y es cierto, yo particularmente, no tanto con el tema de los podcasts, que he seguido algunos, sí siento que es una herramienta muy poderosa a la hora de fidelizar a la gente, pero tú te quedas escuchando qué es lo que tiene que decir el anfitrión en ese momento o su entrevistado, le pones una especial atención al tema, e incluso cuando son podcasts en inglés tratas de meterle más atención aún. 2. Un segundo elemento. El contenido de audio es conveniente para el consumidor. Lo mejor de los podcasts es que no solo son convenientes, sino también de fácil acceso y disponibles para transmitir en múltiples plataformas y dispositivos. Los podcasts se han vuelto arraigados rápidamente en las rutinas diarias de muchas personas. Un viaje largo, un viaje en transporte público, una caminata o una sesión de gimnasio. Cada vez más personas eligen implementar algún tipo de productividad con este tiempo escuchando activamente algo que disfrutan o les interesa. Claro, tú puedes separar tu podcast a la hora que te vas a correr, que te vas al gym, que estás en el tren, en el tranvía, en el bus, que vas a hacer un viaje largo, de repente 12 horas de acá a Madrid. Entonces es súper interesante que puedas tener esta herramienta como para poder posicionar un producto, un servicio o algo. No lo olvides, eso es bien importante. Una tercera ventaja del tema de los podcasts, nos dice la nota, es que los podcasts atraen clientes y clientes de alta calidad.
Una de las mejores cosas de los podcasts es que tu audiencia está genuinamente interesada en escuchar lo que tienes que decir. Hay un nicho de podcast para los gustos que interese de cualquier oyente. Por eso, le estás hablando directamente a tu cliente ideal con el valor que tiene para ofrecer en un solo episodio de podcast. Puede estar seguro de que también atraerá clientes potenciales de alta calidad. Una cuarta ventaja es que esta herramienta no cuesta mucho, es muy barata. Yo les digo una cosa, trabajé en una empresa agroindustrial hace unos años, prácticamente 10 años. Ahí también recién se estaba introduciendo todo el tema de la comunicación, pero todavía los medios sociales no estaban tan desarrollados como ahora. En ese sentido, hoy por hoy veo que la gente que se encarga del tema de comunicaciones y comunicaciones internas ya trabajan programas, específicamente hablando, que permiten posicionar la responsabilidad social de la compañía dentro de esas organizaciones o dentro de los grupos de interés que tiene la empresa. Sin embargo, un podcast para ciertos públicos objetivos y que sea divertido, me parece que tendría mejor sentido. Porque, por ejemplo, en esa zona, que es una zona rural, la podría escuchar la gente del campo, ¿no? Podrían de repente incluir cantantes vernaculares con mensajes clave que se quieran ir posicionando dentro del público objetivo al cual queremos llegar. Es decir, se le podría dar un mayor desarrollo de contenido, ¿no? Que pueda generar fidelidad, que te permita fidelizar a tus públicos objetivos. Muy bien, acá dice que la cuarta ventaja es que esta herramienta de comunicación no cuesta mucho. Ya sea, dice la nota, ya sea que cree sus propios podcasts o aparezca como invitado, no cuesta casi nada comenzar. Gina Katcher, una de las presentadoras de podcast más importantes de la actualidad, comenzó literalmente The Gold Digger Podcast grabándose con auriculares Apple y usando el interior de su automóvil como insonorización, o sea, un espacio acústico. En estos días puede obtener un kit de podcasting bastante bueno por tan solo $50. Si prefiere aparecer como invitado, muchos podcasts entrevistan a otros de forma gratuita o pueden cobrar una pequeña tarifa. Eche un vistazo a aquellos dentro de su nicho y envíeles un mensaje. Alternativamente, también puede contratar una agencia de relaciones públicas para que le ayude con esto al comunicarse con una gran base de datos de contactos. Sí, esta es una buena comunicación entre compañía y agencia de relaciones públicas. Porque no todo lo puede hacer la propia compañía, no todo se puede hacer in-house, por lo tanto, es buena idea utilizar una buena agencia de relaciones públicas que además te dé valor agregado, ¿no? Ubícate como autoridad en tu industria. Si lo entrevistan en podcasts que se incluyen en la categoría de inicio o emprendimiento, tienen una manera fácil de posicionarse como una autoridad en su industria, no solo por su presencia, sino también por los consejos y el valor que le brinda al oyente, dice la nota. Yo creo que probablemente esta sea la mejor ventaja del desarrollo de podcast, que te permite posicionarte dentro de la industria de manera positiva. Y finalmente es positivo hablar con otros sobre tus pasiones y ser escuchados por otras personas de ideas afines. Es una sensación increíble que puedes experimentar una y otra vez aprovechando los diferentes podcasts. Entonces, la pregunta no es si debe aprovechar los podcasts, sino por qué no lo hace. Muy bien. Y termina diciendo, haga el 2022 su mejor año de negocios, no solo probando algo nuevo, sino aprovechando la influencia de un mercado cada vez más poderoso. Así es, señores. El mundo de la comunicación es un mundo abierto a
diferentes posibilidades. Es cuestión de simplemente empezar a trabajar en ello y perseverar, sobre todo, perseverar y utilizar estas nuevas herramientas que nos ofrece la comunicación en general, la comunicación corporativa y según en dónde se utilice la comunicación interna o externa. Muy bien, gente, nos vemos en el siguiente video. Si les ha gustado, denme un like, suscríbanse al canal, déjenme su comentario para más videos de este tipo y nos vemos en el siguiente.